Si crees que los problemas sexuales solo se resuelven en la cama, prepárate porque el verdadero problema podría estar en tu estilo de vida. Quédate porque vamos a hablar de eso en este episodio de ¡Qué buena pregunta! Hay preguntas que incomodan, otras que despiertan y algunas que simplemente cambian todo. Preguntas que no resuelven todo, pero nos transforman. Porque a veces lo importante no es la respuesta, sino atreverse a preguntar distinto. Aquí las hacemos todas, sin miedo, sin prisa, con curiosidad y con alma. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal, bonita? Bienvenidos a un episodio más de ¡Qué buena pregunta! Y hoy estamos muy emocionados porque seguimos con invitados especiales. Y la verdad, súper especiales. Pero bueno, antes de empezar con el episodio de hoy, y por si no les quedó claro en un principio, este episodio es solo para mayores de edad, así que si tú eres un menor de edad, por favor, pasa a los siguientes episodios. Y bueno, vamos presentándonos, chicos, vamos presentando acá los más conocidos, los que ya dan hueva, como que los que ya... Los que ya conocen, pues, ¿no? Entonces... Por este lado me presento porque nunca empiezo yo, ¿verdad? Al menos cuando yo estoy dirigiendo. Pero bueno, a mí me encuentran en todos lados con Meni05J Manuel García, la red de mi negocio Flying Freedom, y yo soy Manuel García. A mí, por todos lados, David Paz SP en todas las redes sociales, baterista en carga positiva, váyanse a escuchar nuestra música y nuestro negocio pazcompany.com. Muchas gracias por todas sus compras. Y mis amigos me encuentran como ahí.chavimón, tu amigo Nacho, aquí su amigo Alan. Con un gusto de recibirnos como cada episodio. Bienvenidos. ¡Qué buena pregunta! Y fíjense, curiosidad, antes de pasarle la palabra acá a nuestra super invitada. El episodio anterior de Qué buena pregunta estábamos bien ambientados y ahorita salimos como que muy fit, ¿no? Nosotros acá con nuestro suerito, con nuestra agua. Pero bueno, ¿quién es nuestra invitada especial del día de hoy? A ver. ¡Qué miedo! Preséntate. Bueno, yo soy Carmen Horta. Y pues hoy toca, ¿verdad? Hoy toca estar aquí con ustedes. Hoy toca estar aquí con ustedes y pues poder hablar de temas sumamente interesantes y necesarios. Consejera sexual, tallerista, conferencista, conductora de radio y televisión, terapeuta. Así que pues a la orden, porque pues hoy toca, ¿verdad? Hoy toca. Porque ustedes nos los pidieron, chicos, preguntones de Qué buena pregunta. Siempre nos dicen, traigan un especialista para hablar de este tema. Hoy les cumplimos. Aquí vino la super sexóloga y pues vamos a irle dando. No, nomás me pregunta. Bienvenida, Carmen. Y bueno, pues hoy tenemos un episodio especial para todos ustedes que de repente nos preguntaban, ahí nos llegaban preguntas y nos decían, oye, yo no estoy dando el ancho con mi pareja. Ni el chiquito. Ni el chiquito tampoco. Ni el de... Entonces tenemos un problema muy común, que es a veces cuando nuestro cuerpo dice, ¿sabes qué? Basta. Pero dice basta no solo en burnout, como nos hablaba Alan en algún momento, dice basta no solo en, ya estoy en un momento de depresión, o estoy en un momento de ansiedad, sino dice basta porque mi amigo no se quiere levantar. Carmen, háblanos un poco de esto. Bueno, ¿qué podemos hablar? Perdón. Mira, hay una desconexión muchas de las veces cuando está, precisamente como bien mencionas, esa desconexión que hay entre, pues, como si yo tengo tantas ganas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué en este momento no paraguas? ¿Qué ocurre, verdad? Por más que intentan. Vienen muchísimas, obviamente, razones o causas que ocasionan que esta persona pues no tenga ese momento a lo mejor las ganas, el ímpetu, o bien el deseo propiamente. Muchas veces no creemos que frecuencia y deseo es lo mismo y no tiene que ser necesariamente, puede haber mucha frecuencia y nada de deseo. En ocasiones lo hacen únicamente por compromiso, a veces no hay esa conexión y pues para no quedar mal tanto hombres como mujeres, no nada más los hombres puedan no fraccionar, también la mujer finge, también la mujer puede no tener ganas y que es más común muchas de las veces sin fingir, nada más que la mujer lo expresa de diferente forma que el hombre siente la carga moral de que siempre tiene que tener ganas y no es así, los hombres también les puede doler la cabeza. Sí, la verdad es que pasa. Y por si no se habían dado cuenta, pues precisamente el tema de hoy y la pregunta del día de hoy es, ¿el trabajo está arruinando tu intimidad? Entonces, Carmen, en este sentido, a veces cuando dices, híjole, no tenemos ganas, no me siento
con esa, ¿cómo se podría decir? Con ese ímpetu, con líbido, ¿no? Es la palabra. con ese líbido iba a decir, pero... Sí, pues es un deseo, ¿no? Pero en este sentido, ¿cómo nos está afectando hoy en día la sociedad del trabajo, los estreses, Es la rutina misma que nos viene a envolver, es la rutina que nos hace que perdamos ese interés y realmente esa desconexión que decíamos ahorita, muchas de las veces es perder el foco en nosotros mismos. Ni siquiera nos damos cuenta que no estamos disfrutando, que no estamos siendo conscientes de nuestro cuerpo, de lo que realmente queremos, lo que realmente deseamos, de lo que estamos sintiendo. Y entonces al ver esa desconexión, ya no nos interesa sentir ni nada, simplemente estamos pensando. Y en el sexo no hay que pensar, hay que sentir. Y estás en la cama y estás piensa y piensa en la lista del mandado, las señoras, en los pendientes, el hombre en los pendientes laborales, en que el jefe lo regañó, en que si perdió su equipo favorito. Es una causa. Déjenme decirles, cuando pierden los equipos favoritos deportivos, los hombres les da para abajo. Déjenme decirles que se deprimen. Ustedes, señoras, creen que no, señorita, se deprimen también y también no se les acaba las ganas porque perdió su equipo favorito de fútbol o así. Me acuerdo cuando vivía en Monterrey que había hasta videos de alguien que si pierde mi equipo, tiro el martillo hacia la pantalla y luego fallaba el penal y ¡ay! Yo no manches, se rompió la pantalla. 55 pulgadas por un partido. Claro, hay gente que le da importancia a ciertas cosas y cada quien, ¿verdad? Cada quien choca sus carritos donde quiere. Entonces es igual. Y el sexo es como cocinar. Todo mundo puede hacerlo, pero no cualquiera lo hace rico. Entonces hay que hacerlo rico, como el cocinar. Hay que ponerle el sazón, hay que ponerle las ganas. Si cocinamos sin gusto, sin deseo, ahí estamos nada más ahí por cumplir, por hacer rápido, pues ¿qué va a salir? A lo mejor algo rápido, un sándwich ahí mal hecho, una sopa ahí sin chiste. Y en cambio cuando tienes deseo de hacerlo con gusto, con ese entusiasmo, le pones, le aderezas, le buscas, investigas, o sea, es igual, el sexo es como cocinar. Todo el mundo puede hacerlo, pero no cualquiera lo hace rico. Hágalo rico, involúcrese, sea realmente parte de. Fíjate que con lo que dices, qué fuerte. Bueno, tú primero. Bueno. Con lo que dices, te estaba viendo unos de las historias de Luisito Comunica y dice, para que vean que también nosotros aquí en Ciudad de México tenemos una copia del David de Miguel Ángel, ¿no? Y pone una estatua de allá que no conozco. La mera verdad. Con cara de Luisito Comunica. No. Una estatua, pero empieza a decir, ¿no? De que tendrá el mismo tamaño que el David o será más grande, más pequeño, y se armó ahí la polémica. Y luego después le puso a alguien en comentarios porque pone la siguiente historia y luego le pone, no, es que no importa el tamaño, importa cómo lo sepas utilizar. Y es otro mito muy grande, el tamaño, y eso también nos genera el tener una serie de mitos, de miedos, de tabús, que no disfrutemos del acto sexual, aunado a que tengamos el estrés laboral, la rutina. Si ya tenemos baja autoestima, pues ahí ya empiezan a haber otros problemas más. Y el tamaño no importa, por también darle un poquito de seguimiento. Ya les había comentado, los 3 primeros centímetros de la cavidad vaginal es donde hay mayor estimulación. Si usted tiene 3 centímetros, ya la armó. Con 3 centímetros ya la armaron. Toda la gente oriental, no se preocupe. Mira, ahí ponemos para toda la gente que tiene ese problema. No importa, bravo. Con 3 centímetros la armó, no pasa nada. Por eso los memes entre hombres de que, pues sí, con esa bestia, con ese dragón, carnal, pues es disfrutar, no matarla. Exacto. Es para ir al baño, no puede ir acá. Sí, es chiquito pero rinconero. Ahora la pregunta es que les voy a decir yo, ¿qué es mejor a las personas que nos están viendo? ¿Que tope o que tape? Que tope o que tape. O sea, es mejor, a lo mejor que haya un miembro que sea de un tamaño promedio, pero que tenga un grosor más adecuado, a que sea muy largo y pues como se llena a base de irrigación sanguínea, no logra la erección suficiente. Entonces no va a tener igual la misma funcionalidad. Así que, pues, no se crean, o sea, también tiene su chiste, ¿verdad? Chiquito pero rinconero, pero también, obviamente, el grosor en ocasiones es mucho más importante que el tamaño, que el largo. ¿Qué tan cierto será este dato? Estaba viendo ahí un dato que nos daba la American Urological Association, que básicamente nos dice que 1 de cada 3 hombres con estrés laboral presenta episodios de disfunción eréctil.
Es correcto, la verdad que es más común de lo que creemos. El estrés laboral ahorita está siendo una detonante no solamente de disfunción eréctil, de enfermedades, obviamente también incluso de infartos fulminantes, de otras enfermedades crónicas también, presión arterial, diabetes, etcétera, que nos generan todo ese cúmulo de angustia, de estar con la ansiedad, con la depresión, y claro, se va a ver desencadenado en una baja del líbido, en una baja del deseo sexual y del desempeño, pues viene a comprometerse, porque ya nunca, no va a ser lo mismo volver a conectar otra vez con la pareja si se tiene esos pensamientos o se está con esa situación de estrés. Igual la mujer. Oye, Carmen, yo tengo una preguntota de ahorita. Más o menos en estas fechas se puso de moda una caricatura que se llama Munchoku Tensei, algo así por el estilo. Pero mi pregunta es porque casi toda la última temporada que salió se trataba de que el prota estaba intentando recuperar el líbido, o sea, estaba teniendo problemas de disfunción eréctil. Y es casi toda la temporada que trata de esto. Y yo quiero saber si es real o no, porque pues es una caricatura, ¿verdad? Lo manejaron de este tipo de animes, ese tipo de cosas. Lo que pasa con el protagonista es que en la primera vez que él tiene un encuentro sexual con alguien que le gustaba, pues se la pasa muy bien, todo genial para esta persona, pero cuando despierta al día siguiente, tiene una carta de la novia que le dice que se tiene que ir, que no es suficiente para él, algo así, y pues lo abandona. A raíz de esto, cuando vuelve a tener una pareja, ya no se levanta su amigo, ya se agüitó. Se agüitó más el amigo que él. Ya no puede tener una adicción. Y lo vuelve a intentar con otra persona y ya no se da cuenta que tiene un problema de disfunción eréctil. Y digo que de eso se trata esa temporada, así que pues fíjate cuánto nos afecta a una pareja, ¿verdad? Por eso yo siempre les recomiendo terapia de pareja. Es canasta básica de terapia en general de tipo psicológica, de tipo motivacional. Es canasta básica, todos tenemos que cuidar nuestras emociones y a veces desconocemos hasta dónde nos puede afectar una situación. Esa persona a lo mejor ni se imagina hasta dónde pudo afectar a su pareja, al grado de generarle ese problema de disfunción, ese problema de eyaculación precoz, eyaculación retardada, que son diferentes disfunciones las que hay. Entonces, obviamente no se imaginan hasta dónde pueden haber desencadenado por una emoción. A lo mejor si no le hubiera dejado la carta, a lo mejor si únicamente se hubiese ido, habría que profundizar más en el caso de qué fue lo que detonó. A veces traemos heridas de infancia, traemos creencias limitantes y algo nos detona y en ese momento ya hay esa desconexión. Ok, yo quería preguntar esto, alerta de spoilers para los que ven esa serie. El protagonista lo soluciona cuando se topa con su amiga de la infancia, de la cual también pues se enamora. Y pues ella lo trata con mucho amor y cariño, y por esa conexión que tiene, se cura, dicen en la serie, ya se curó. Si pasa esto, o sea, si es real, porque es una caricatura, yo no sé quién se lo inventó. Ahí lo podemos relacionar con las redes de apoyo, hay que buscar redes de apoyo y esto te da la pauta de saber que siempre tienes que buscar ayuda, siempre habrá quien necesita esa ayuda. Todos la requerimos en algún momento, pero a veces no estamos acostumbrados a recibir. Ese es otro concepto interesante de las emociones. Nos cuesta mucho recibir y el pedir ayuda, pues todavía más. Nos creemos autosuficientes. Yo puedo solo, no pasa nada. Entonces, el aprender a recibir y el aprender a pedir ayuda, pues es importante. A lo mejor en este caso, ella pudo haber sido la ayuda idónea, pero pues pueden haber sido una casualidad, no podemos saber. Y como que en los hombres nos es más difícil, ¿no? Pedir ayuda. Claro, o sea, somos más orgullosos, creo yo. Yo pensé que ibas a decir que era más difícil recibir. No, pedir ayuda, digo yo. Pero expresar las emociones, sí, porque pues ahí ya sabemos que culturalmente no deben de llorar, no deben de mostrarse débiles, deben de estar siempre dispuestos para tener el acto sexual. Ellos no les debe doler la cabeza. Culturalmente siempre tienen que tener ganas. Y volvemos a lo que decíamos ahorita, no necesariamente. Habrá veces en que no tengan ganas y tengan toda la carga emocional de tener que cumplir o de tener que, incluso el cambio de roles no se da. Es más común que el hombre tenga la iniciativa, cuando muchas de las veces es muy sano, y en terapia lo vemos, que la mujer tenga también la iniciativa y él siente ya la descarga de que ahora tú, ¿verdad? Ahora tú tienes la iniciativa, ahora tú empiezas a estimularme, a darme masaje, a besarme y a generar ese deseo. Así de que entras a tu cuarto, abres la puerta y está tu novia ahí, todo preparado,
de película. Y es que creo que es como, bueno, creo que en el caso de todas estas, ¿cómo dijimos? Disfuncionalidades, digamos. Claro. Pues es como que una bola de nieve, ¿no? De que falla una vez y luego empieza a acumularse, ¿no? Y cada vez es más en la parte cultural, en la parte del orgullo, en la parte emocional, más estrés, y por ende se va haciendo más y más grande, ¿no? Claro, porque va generando un miedo al desempeño. Se llama miedo al desempeño porque ya quedé mal una vez, híjole, voy a volver a quedar mal, mejor me evito. Y eso cuando ocurre mucho en las relaciones, empiezan a tener un contacto maravilloso, de todo empieza a ir muy bien y de repente empiezan a ser evitativos. ¿Por qué? Porque ahí se miedo al desempeño porque empecé a quedar mal. Entonces sabotean las relaciones. Entonces empiezan a alejarse, a poner pretextos y pareciera que todo iba súper bien y ese miedo al compromiso también que viene a generar ese miedo al desempeño, miedo al compromiso y pues estamos fritos, ¿verdad? O sea, no se da la relación por ambas razones, eso pasa más en los hombres. Como no hay compromiso, pues cómo va a haber confianza para hablar de esas cosas. O para decirle, no me sentí bien, hoy estoy cansado, hoy no fue un buen día, entonces no se habla, entonces pues empezamos a sabotear nuestra relación porque la falta de comunicación hace que no podamos desarrollar, ahora sí que ese ambiente de confianza en decir, pues es que no eres tú, soy yo, ¿verdad? Ahora sí no eres tú, soy yo. No, realmente hoy no me siento preparado, hoy no tengo ganas, pero no es que haya una falta de compromiso, es que a lo mejor hay una falta de deseo o de involucrarse porque físicamente está agotado. Oye, o porque quedó mal y tiene miedo de volver a quedar mal. Oye, Carmen, y el otro lado de la moneda está, por ejemplo, ya tocamos lo de la disfunción eréctil, pero el otro lado de la eyaculación precoz, ¿eso es una falla que tenemos o es una alarma o qué viene siendo la...? En realidad, mira, en sexualidad, pues obviamente hay diferentes circunstancias, o sea, las disfunciones pueden ser relacionadas con muchas razones físicas, hormonales, psicológicas, obviamente que vengan relacionadas también con algún trauma. Y bueno, la eyaculación precoz, bueno, es un término que pudiera ser, que decía una de las sexólogas, Anabel Ochoa, ya fallecida, que es un término el único término feminista en el aspecto sexual, la eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque pues eres eyaculador precoz en proporción con a qué tiempo te refieres. Porque, por ejemplo, es durar menos independientemente de lo que dure tu pareja. Pero bueno, ¿qué tal que la mujer tarda mucho en llegar al orgasmo? Entonces, en proporción de cuánto tiempo estamos hablando. ¿O qué tal que la mujer tiene un orgasmo inmediatamente, entonces ya no eres eyaculador precoz y nada que sí? Pues entonces, ¿cómo vas a medir el tiempo en que empieza una relación sexual y hay un orgasmo o hay una eyaculación al promedio de unos minutos? ¿Cómo vas a medir que realmente fuiste precoz? Si la mujer puede hacer que tarde muchísimo, ¿qué tal que es anorgásmica y nunca llega al orgasmo? Pues, entonces, y tú pues obviamente tienes el orgasmo y la eyaculación a los 20 minutos 30. Ah, caray, pues si duraste lo suficiente o está bien, pero entonces ¿por qué te llama la otra eyaculador precoz porque ella dura 1 hora para llegar? Entonces, ¿se fijan qué interesante? En proporción del tiempo, o sea, eso es muy relativo, no podemos medir el tiempo de que cada persona tiene una respuesta sexual distinta en zonas erógenas. Entonces, no podemos hablar de una eyaculación precoz si es un término muy feminista y si le damos una carga muy fuerte al hombre en esa parte. Oye, y es que incluso, por ejemplo, hay diferentes factores, tanto como el jugueteo previo, tanto como la intensidad de los estímulos, ¿no? A lo mejor se siente tan emocionado por la pareja que en el solo hecho ya de que le estén tocando así como que, no más. ¿Sí? O a lo mejor no ha habido un encuentro próximo y está sobrecargado, ¿no? Sobreestimulado. Inmediatamente, como tú dices, reacciona. Pero pues, o pueda estar cansado y tardar más tiempo. Y hay diferentes tipos de disfunción. Por ejemplo, ¿son mitos o son realidades en este tipo de películas como American Pie? Que es así como la primera vez de los chavos y hay una escena muy importante con el protagonista donde, no, tuve eyaculación precoz y esto y lo otro, pero pues porque era su primera vez y él nunca en su vida ni le pasaba eso por su cabeza, y un día tuvo suerte de que una chica de intercambio llegó, le hizo caso y bien, pues es una película a fin de cuentas, pero sí, o sea, hay muchos mitos al respecto, pero pues no tiene que ser necesariamente. Ahí hay también que revisar, ¿verdad? A ver cómo estamos midiendo, a lo mejor con diferentes parejas, ver cuánto es el tiempo que en proporción se está llegando la situación. Sobre todo el disfrute de ambos, ¿no? Lo que importa es el disfrute de ambos. O sea, que ambos estén conectados. Ahora, es muy importante lo que voy a decir.
no necesariamente tiene que haber un orgasmo en la relación. Puede haber relaciones sexuales sin ningún orgasmo, no pasa nada, relájese, disfrute. En ocasiones se presionan tanto hombres como mujeres en llegar al orgasmo que se olvidan de disfrutar el resto. Es como un pastel y el orgasmo es la cereza del pastel. Hay que disfrutar el pastel completo. Ese nomás es la cereza. Puedes tener un acto sexual maravilloso lleno de preámbulos, de besos, de caricias, de toda una excitación. Y no tiene que haber un orgasmo necesariamente. Si lo hay, excelente. Y si no lo hay, no pasa nada. Disfruta el proceso. Pero le damos ese peso. Tiene que ser a fuerza. No, o sea, no necesariamente tiene que haber orgasmo. Es que sí, como que la sociedad ya está en eso, ¿no? Es la idea de, hay una relación sexual, tiene que a fuerzas terminar con un orgasmo, o si no, no funcionó, no fue buena, no. Como que hay mucho egoísmo, ¿no? De tienes que satisfacerme. Puede ser, puede ser también, pero no tiene que ser por ese lado. O sea, tenemos que aprender a disfrutar de todos estos preámbulos que les digo que se van perdiendo. Luego ya nada más hay el enfoque de penetración y ya nada más nos olvidamos de acariciarnos, de besarnos, de estimularnos, de incluso de acariciarnos el oído, en la parte de decirnos cosas lindas, de utilizar las redes ahora hasta por estar mandando mensajitos bonitos, piropos, no sé, para que la otra persona empiece a tener esa estimulación. De todo un poco, mensajes cachondos, los románticos, los de admiración, los que les gusta hacer sexting con seguridad, chicos. Claro, sí, que no manden fotos y de los packs y esas cosas. Luego hasta en terapia me salpican, ahí también llegan las fotos. Vea que sí está, para que vea que sí es cierto. Recuerden que cuando envíen fotos sin cara, por favor, o difuminada, o que nada más sea de una vista. Así es. Aquí tenemos que, según datos del Journal of Sexual Medicine, 70% de los casos de eyaculación precoz están asociados a estrés. Que era lo que veníamos comentando. Si están muchas veces también la otra situación es el grado de inmediatez. Ahorita todo lo queremos ya. Y después de épocas difíciles de salud que vivimos en procesos de estas situaciones pasadas, ¿qué pasó? Que ya todo lo queremos ya. O sea, ya quiero todo rápido. Entonces, también el disfrute sexual lo quiero ya. Entonces, ya mentalmente lo estamos ya adelantando, ni siquiera estamos pensando. Le digo, no estamos pensando, pero no estamos sintiendo. No nos enfocamos en sentir nuestro cuerpo, en conocerlo, en ver los momentos en que cuando un hombre puede tener control de su eyaculación para seguir disfrutando y otra vez volver a conectar. Hay gente que antes se hacía el ejercicio de imaginar cosas que no les parecieran sensuales o sexys para desconectarse y lo seguir. Para tardar más. O sea, que pensaban en algo que no les gustara para volver a desconectar y volver a conectar. Y se vale, ahora también las posiciones es bueno. Determinadas posiciones favorecen o no la eyaculación en el hombre y en la mujer el orgasmo. Entonces más que nada es esta comunicación, en complementarse cuerpo a cuerpo para hacerlo más disfrutable para ambos, sin el peso del orgasmo, sin el peso de estar ahora sí con el miedo al desempeño, de que no voy a lograr no voy a lograr ahora sí la erección porque estoy estresado. Y ocurre mucho eso. Entonces pues hay que disfrutar más todo este proceso. Oye, y justo como dices ahí de toda esta parte donde están piense que viene con la eyaculación retardada también, ¿verdad? Esa es la otra moneda. Esa es la otra moneda. La eyaculación retrógrada o retardada ahorita está siendo una de las disfunciones más comunes. Y pudieran decir muchas personas, o muchas en especial mujeres, ¡qué padre! Pues no es padre. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Que tarda mucho en eyacular. Y pudiera decir, pues qué padre que aguante mucho, que dure mucho tiempo. Pues no, hay una desconexión también. Y esto puede ser porque estén tomando algún tipo de ansiolítico, un antidepresivo. Eso también puede ocurrir, que genere que haya una eyaculación retrógrada o retardada. Puede que también ocurrir, porque pues obviamente se adormece también la parte. Puede ocurrir también que estemos sobreestimulados visualmente. ¿Qué quiere decir? Que estemos tan sujetos a estar viendo, en este caso los hombres, o las situaciones de escenas para adultos, estarlas viendo constantemente, que la tenemos a la palma de la mano en cualquier celular, en cualquier dispositivo, y es una sobreestimulación. Entonces el ver un cuerpo desnudo, el estar en contacto con mi pareja, pues ya no me excita lo suficiente y no logro conectar y no logro tener la eyaculación o el orgasmo, porque ya estoy sobreestimulado visualmente. En aquellos tiempos, en las generaciones mías,
pues obviamente lo más excitante y con lo que usaban para el autoerotismo eran los libritos de catálogo, donde estaba la lencería, muchachos. Eso era lo que había. La revista, ya mucho después, ¿verdad? La revista, el libro vaquero, ¿verdad? El libro vaquero que decían, y luego otros el de Así soy y qué, y no sé qué se cortarán los de mi generación, pero sí, pero los libritos eran los refieren mucho los de mi generación, los libritos de la lencería, de algunos productos por catálogo. Eso era lo más excitante y sexy que había donde venía, porque realmente no había como ahora la oportunidad de ver ese tipo de escenas en cualquier dispositivo. Y ahora pues es común, entonces estamos tan sobreestimulados que finalmente no logramos esa conexión. Esa es otra causa. Y la otra pues es obviamente el estrés laboral, el estar pensando en otras cosas y en no enfocarnos en el acto en sí, y eso hace que no pueda yo llegar al orgasmo, en este caso el hombre no pueda eyacular porque estoy piense en otras cosas y no me concentro en el acto en sí. Igual la mujer también está piense y no se concentra, y vuelvo a decir, en el sexo no hay que pensar, hay que sentir. Es que ahorita sí es cierto eso, ya estamos con la tecnología de que tú entras al navegador, te pones a buscar, no sé, los videos de hámster, te pones a buscar... Y sale de todas maneras algo para adultos. Salen las tortuguitas. Los videos de hámster, los brazos, el tubo rojo, el X video. Y los de quinceañeras. Ajá, los videos de Elon X. Y es retomar usted otra vez ese tiempo de calidad con la pareja. Yo le sugiero que se dé tiempo de conexión, no nada más en la cama, sino fuera de ella. O sea, muchas veces, ¿cómo quieres que tengan un acto sexual y que haya una respuesta? Y tanto en cuanto a una reacción del deseo, del líbido, si durante todo el día han discutido, si han peleado, si no, ni siquiera se ven, ni siquiera han platicado cómo les fue su día a día, o si de repente en las alcobas y al dormir o antes de dormir están todo el tiempo en el celular. Horas y horas y horas, cada quien viendo cosas de sus redes sociales, yo no sé, el chisme, no sé, lo que cada quien le guste, o películas, videos, TikTok, no sé. Pero ¿qué pasa? Que luego ahora sí, ¿cómo vamos a conectar? Si ni siquiera te pregunté cómo has estado. Si yo me enfoqué en mi teléfono, tú en el tuyo, y cada quien en su rollo. Entonces, al momento de la conexión, ¿en qué momento vamos a generar? Oye, Carmen, entonces por eso siempre se ha tomado la sexualidad, el acto sexual, como un acto muy espiritual, ¿no? Porque te hace vivir 100% en el momento presente, o sea, cuando lo estás haciendo como debería de hacer. Debería de ser así, deberías de estar presente y en el aquí y en el ahora. Pero si no estamos presentes en el aquí y en el ahora durante nuestra rutina diaria, ¿cuántas veces vamos por la ciudad manejando y dices, caray, estaba el semáforo en rojo, en verde, estaba en rojo, en verde, ay, pues ya me lo pasé? O de repente llegas a un lugar y dices, ¿en qué momento llegué? ¿En qué momento llegué? ¿A poco ya llegué? ¿En qué momento llegué? Si yo no, y luego te dicen, oye, ahí por tu trabajo están construyendo, y luego tú, ¿es en serio? ¿A poco? Sí, que un centro comercial, ay, no me he fijado, y ya cuando pasas otra vez te fijas que efectivamente están construyendo un centro comercial, pero porque vamos siempre enfocados, pensando, absortos en nuestros pensamientos, y no nos damos esa oportunidad del aquí y el ahora. Entonces, si no estás tan desconectado en tu día a día, en tu rutina, ¿cómo vas a estar conectado en el acto? Yo les voy a dejar una tarea, por ejemplo, un ejercicio muy interesante que es así súper básico, y me dicen, oye, pero ¿por qué en la terapia sexual dejas cosas de tipo emocional? Porque obviamente si lo hacemos desde las emociones va a verse reflejado en tu acto sexual. Hace poco atendí una pareja y me dice, oye, hice los ejercicios, y yo decía, pues qué loca, Carmen, ¿por qué me pides esos ejercicios si son más así como muy fresas y muy emocionales? O sea, yo que no necesito un vato machote, ¿cómo voy a hacer? Yo quería que me pusieras las posiciones, el 69, el 68, el 60, todos los 60 y tantos. O sea, pero me dice, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Le dije, bueno, lo hiciste, sí. Y te funcionó, ¿cómo está el desempeño en la cama? Oye, he estado mucho mejor, la eyaculación retardada ya se está equilibrando, ya está, entonces está funcionando, porque hay una conexión contigo mismo, un autoconocimiento, un contacto de aquí y el ahora, y el disfrutar en este momento. Y el ejercicio es, a la mayoría nos gusta el café, entonces la taza de café, yo le voy a pedir que la próxima vez que tome una taza de café, o si no le gusta el café, el té, ¿verdad? O lo que a usted le guste de bebida, se concentre, observe, sienta el sabor, el aroma, si está frío, si está caliente. Muchas veces estamos en la rutina del trabajo, del día a día, ¿y qué pasa? Que dices, ¿quién se tomó mi café? Pues tú te lo tomaste. No es cierto.
Yo aquí lo dejé, tú te lo tomaste, hasta le echan la culpa a alguien de la familia o al compañero de trabajo, te tomaste mi café. No, tú te lo tomaste, no te diste cuenta y te lo tomaste. No sabías si estaba frío, caliente, amargo, dulce. No te diste cuenta y fue así. Entonces, fíjate en qué importante los sentidos, ocupar los sentidos. Mira, está caliente, está amargo, le falta azúcar, no sé, me gusta más con que tenga más leche, crema, no sé. Concéntrense en el ejercicio de la taza de café. Eso les va a ayudar a estar otra vez enfocados en el aquí y el ahora. Y cuando menos se lo esperen en el sexo, va a pasar lo mismo. En ese aspecto, y antes de pasar al siguiente punto, antes de dejarlos, también entra mucho, ¿no?, lo que es la idealización de la persona, de decir, ok, he visto tanto contenido que ya me imagino el cuerpo perfecto, ya me imagino algo que no es muchas veces, que sabemos que son más operaciones y más plástico que otra cosa. Y cuando veo a mi pareja es como... es lo que hay. Es lo que hay, pues ya ni modo, ya no me concentro, ya no llego a la... A mí se me hacía muy triste en el trabajo, que yo llegué a tener compañeros que decían, no, es que cuando te casas, es de que... antes que eres joven, pues vas al refri y dices, pues siempre es lo mismo, y luego vas con tu novia ya y dices, qué chido, y esto y lo otro. Pero ya cuando te casas es de que estás con tu pareja y luego dices, siempre es lo mismo, y vas al refri y dices, hay algo diferente. Y por eso engordan más los casados. Y por eso eso era lo que me decían, por eso y los problemas no necesariamente. En ocasiones eso es parte del ver a las personas y el de perder el enamoramiento, ¿verdad? Son las etapas de la relación, el enamoramiento, cuando todo lo vemos color de rosa, cuando no le vemos defectos, cuando lo vemos maravillosamente y los neurotransmisores están cegándonos de la parte real de la persona. Pero cuando ya pasamos por esas etapas y realmente amamos a alguien con sus defectos, con sus virtudes, cuando ya lo amamos realmente, bueno, pues ya tendríamos que retomar ese amor y ahora sí que volver a recordar en la reconquista qué me hizo enamorarme de esta persona. Siempre, respondiendo a lo de tu pregunta, siempre los factores de lo que los cuerpos perfectos, las ideas que tenemos preconcebidas, como decíamos, lo del tamaño, vienen a desencadenar todo esto. Si amas a la persona, la vas a aceptar tal cual como es. Y esto viene también mucho a que tú realmente tengas una admiración por tu pareja. En mi teoría, si no tienes esa admiración por tu pareja, es uno de los factores que desencadenan más rupturas en la relación. La falta de admiración que se da en las parejas que ya tienen mucho tiempo. Si ya dejas de admirarla, dejas de acordarte de qué te hizo enamorar de ella, de sus cualidades no solamente físicas sino de personalidad, entonces ya empieza a haber un desenamoramiento, valga la redundancia, un retroceso, y ya no hay ahora sí que esa realidad en cuanto a ese amor genuino con quien estás, porque ya no hay una admiración. Deja de haber la admiración y ya te pierdes. A ver, una pregunta para todos nuestros espectadores, todos los que nos ven. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste 100% presente, así en cuerpo y alma, en la relación? O sea, ¿cuándo fue? Hazte de la idea, no nos contestes si no quieres, pero ¿cuándo fue esa última vez que dijiste, aquí sí estuve al 100, aquí estuve presente y no estuve pensando en otras cosas? Entonces se los dejo de tarea. Y bueno, antes de pasar al siguiente segmento, por así decirlo, el segmento nos dice que a veces falta el deseo, no falta el fuego, falta la admiración por la otra persona, como que ya no me prende. Y ahí entran algunos micrófonos y otros aparatos que nos pueden decir, esto me va a ayudar a prender el deseo. ¿Nos trajiste algunos de esos? Sí, mira, aquí tenemos un micrófono especial. Como la otra vez que fueron ustedes a mi programa, vi que les gustaron mucho los micrófonos. Estaban encantados. Dije, voy a traer un micrófono especial. Sí, es que podcasteros. Sí, mira, por eso han estado viendo el micrófono especial rosa. Es un vibrador, mira, realmente, es el chalán. Yo le digo que no es el Sancho, es el chalán, porque le ayuda en el preámbulo, sino paraguas y el orgasmo. Ahora también, usted tiene que echar mano de todo lo que pueda. No hay mujeres insatisfechas, son las malas lenguas. Échele ganas, o sea, puede utilizar infinidad de nuestro cuerpo para jugar con la pareja, y los chalanes o vibradores, pues es una parte para el juego sexual que es sumamente importante en la relación de pareja. Cuando hay una disfunción, pues te relajas, ¿no? Ya le entra el chalán al quite, o sea, ya no va a estar con la presión de que sí o que si no, ahí está el chalán.
Que si hay la eyaculación precoz o retrógrada, o no tengo ganas o así, bueno, el chalán le entra aquí. Entonces, eso es una relajación muy grande, porque así tú le das toda la carga y todo el peso y toda la chamba al chalán. ¿O no, muchachos? No es que... Como que pensando, ya me vi. No es que falta el deseo, falta el dinero para comprar chalanes. No, hay chalanes muy baratos. Vamos a hacer una tanda de chalanes. Entre a la tanda de chalanes. Entre Anota su número para la tanda de chalanes. No son caros realmente. Hay de todos los precios, hay accesibilidad. Eso sí, busque que no sea de dudosa procedencia, por favor, no se me exponga. Luego hay tanta piratería. Ahora, no utilice remedios caseros. Luego hay gente que usa cada cosa como remedio casero. Tampoco se exponga a su salud. Sí, o cosas que no son correctas, y usan aparatos o cosas que tampoco son correctas. Entonces, usen mejor, visítenos a los profesionales, a la gente profesional, que tenemos los chalanes de calidad que le podemos vender. Aparte, en mi caso, yo lo hago con consejería incluida. Yo les explico adecuadamente. Incluso si se requiere terapia, hacemos terapia. Así que dése la oportunidad de utilizar un chalán. Si nunca lo he utilizado, búsqueme, dése la oportunidad. Recuerden, no van a llevar a un auxiliar de cocina a la obra. No, ese es el chalán que les va a ayudar. Me acordé de un amigo que de repente empezó a vender unas espadas ahí medio raras. ¿A poco de plano? Y resultaron ser chalanes. Ya, chalanes así. Bueno, pues así chalanes pasa. Espada. Y aparte, el uso también es para uso de ambos, ¿eh? La gente cree que nada más se va a usar la mujer, o sea, únicamente para autoestimulación, y no. Si juegan con ellos, entre los dos, hombres y mujeres, pueden utilizarlos. Ojo, también el chalán puede usarlo para el hombre. Lo pueden usar para zonas genitales, lo pueden utilizar para la parte de testículos, y también a ellos les va a estimular. O sea, también ustedes van a disfrutar del chalán. No solamente en la mujer, lo puedo poner en medio de ambas pelvis y empieza a vibrar para ambos. Y genera mejores orgasmos, así que pues es cuestión de nada más de que se atreva a utilizarlos. O sonar la estimulación en zonas erógenas. Podemos irnos a otras áreas, a pezones, al cuello, buscar y explorar zonas erógenas en nuestro cuerpo a través de los chalanes. Hace algunos años veía ahí una noticia que decía que, por ejemplo, para las relaciones a distancia, que de repente se volvieron comunes en algún tiempo y luego dejaron de funcionar y demás, pero decía, bueno, para las relaciones a distancia en Japón inventaron un famoso invento en aquel entonces que decía, bueno, está en Japón alguien, está en Estados Unidos alguien más, ¿no? Y se podía utilizar a control remoto. Entonces, el hombre utilizaba una parte, la mujer utilizaba la otra parte, y pues se podía hacer a control remoto. Claro, o sea, lo pueden hacer cuando hacen el sexo de tipo virtual, se vale también. Ahora, si están en la manera presencial, pues aprovechen, la verdad, el utilizarlo, como les digo, en diferentes zonas erógenas. O sea, de ese nada más el chance y la oportunidad, y no se enceleen. Luego los juguetes sexuales son colaboradores, no son sustitutos. No, señor, no se va a querer quedar con el chalán. Tengo gente celosa del chalán. Tengo una pareja que cada que sale de viaje va y me lo lleva a guardar, porque no quiere que su esposa lo use no estando él. Pero lo que él no sabe es que también ella tiene su chalán conmigo guardado y va por su chalán. Tengo guardería de chalanes también, y le entrego uno y guardo el otro. No se está enterando ahorita porque seguramente no nos va a ver. ¿Cómo que tienes guardería? Pero sí, o sea, entrego uno y agarro el otro, ¿no? Porque pues hay que disfrutar. Hay que aprender a disfrutar. Más que nada de eso se trata. Que usted sea feliz, que disfrute su cuerpo. Pero también ustedes aprovechen los tiempos, el mañanero. La testosterona está elevada en ambos y se disfruta más. Los mejores orgasmos son en la mañana. Si hay disfunción, el mañanero es el mejor, porque la testosterona disminuye a lo largo del día en hombres y mujeres. Así que el sexo en la mañana es otra tarea que les voy a dejar. Tengan sexo en la mañana para que sean mejores los orgasmos. Ese sería un buen eslogan para una campaña, ¿no? Una campaña de condones. Si hay disfunción, el mañanero es el mejor. El mañanero es el mejor, así es. Entonces, utilícelo para que pueda tener la posibilidad de disfrutar más de los orgasmos. Estas campañas motivacionales de no, levántate a las 5 de la mañana, pero para que estés con tu pareja. Claro, ahora volvemos a lo mismo, no me le dé peso al orgasmo. Si no llega el orgasmo, no pasa absolutamente nada. Y el orgasmo viene del cerebro, no viene de los genitales. Así que tenga en mente eso. Tiene que disfrutar y tiene que estimular todo nuestro cuerpo. Aproveche, haga juegos con su pareja, intercambie roles,
convivan más tiempo, aléjense un poquito de estar en dispositivos o algo y convivan más tiempo de calidad para que a la hora del acto realmente se dé la conexión. Oye, qué importante se da todo, Carmen, que acabas de decir de que el orgasmo se da en el cerebro y no en los genitales. El orgasmo viene del cerebro, no viene de los genitales. En ocasiones hay gente que tiene zonas erógenas, que si le acarician una oreja, ya tiene el orgasmo. Hay gente que tiene determinadas zonas erógenas que le acarician e inmediatamente responde al orgasmo. No tiene que ser necesariamente estimulación genital, puede venir de cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Ahí también les dejo algunas tareas de ejercicios que vemos en terapia. Pueden vendar sus ojos y ojos que no ven, cuerpo que siente. Entonces, al tener los ojos vendados, su cuerpo va a sentir más. Y va a sentir más las sensaciones, las estimulaciones, todo, porque nos estamos tapando la vista, ¿verdad? Y ahora, el hecho de tapar la vista va a hacer que usted sienta más el resto de los sentidos. Esa es una tarea, ojos que no ven, cuerpo que siente. Y la otra tarea es también, juegos de manos son de villanos. Ahora juegos de manos es una frase. ¿No saben esa frase? Yo soy mucho de frases porque les voy a explicar. Juegos de manos son de villanos. Esa es una frase que se dice muy comúnmente, ¿no? Cuando los niños juegan o cuando se pelean y todo, no. Juegos de manos son de villanos, les dicen, ¿no? Cuando andan ahí de voladitos o en el cachondeo, ¿no? No, juegos de manos son de villanos. Bueno, vamos a jugar ahora eso. ¿Por qué? Ahora las manos no juegan. ¿Qué quiere decir? Vamos a acariciarnos utilizando todo excepto las manos. Es otra tarea que les estoy dejando. ¿Y qué va a pasar? Que van a redescubrir zonas erógenas que antes ni se imaginaban que tenían. Si nos acariciamos con el cabello, con la nariz, con la lengua, con los pies, con la parte de los brazos, con las piernas, no con las manos. Y van a redescubrir hasta con la boca, van a redescubrir zonas erógenas que antes ni se imaginaban que tenían, en no utilizar las manos. Así que ahora vamos a hacer todo excepto con las manos. Ya ven. No, le estoy dejando mucha tarea, Michelle. No sé qué barbaridad. Espero que sí cumplan. Espero que cumplan con la tarea y realmente hagan esos ejercicios para que ver. Y lo que nos platiquen, que nos dejen aquí en los comentarios a ver qué tal les está yendo. Si qué tarea hicieron y que nos platiquen cómo les fue. A ver si es cierto que hubo una reacción diferente. Y ya ven, estos super consejos de Carmen, porque muchas veces lo que nos va apagando esa llama, pues viene siendo la rutina de lo mismo y lo mismo, pero hay muchas maneras de innovar, como acabamos de escuchar. Hay muchos trucos, juegos nuevos, perspectivas, juguetes, de todo para ir innovando en la relación. Incluso pueden ser... Yo también pienso que es muy importante platicar con tu pareja qué le gustaría a ella o a él, qué le gusta. Porque muchas veces andamos así con que estos son mis fantasías, claro, o mis sueños en la cama, pero no son los de la otra persona. Y a lo mejor uno dice, ya cumplí los míos, pues ya sé que, pues no, ¿verdad? También es el chiste, también las relaciones profundas, este amor que también es buscar la felicidad del otro y cumplir esos sueños. Y se me hace muy interesante porque cuando vas teniendo una relación de pareja así, hasta vas descubriendo sueños de ese sentido, claro, o fantasías que no sabías que tenías y que las hiciste en pareja. Mire, por ejemplo, es un honguito, y se puede para estimular toda la parte de la vulva. No tiene por qué ser un juguete grande ni descomunal, es un honguito muy, muy coqueto. Y todos tienen algunos sus cargadores. Mire, USB ya casi no se usa pila, porque luego andan en la madrugada buscando las pilas recargables. Pero miren, aquí está, este ya es con USB, no batalla, los carga. Ese tiene estimulación para el punto G. Tiene esa curvatura para estimular. Ya dijimos los micrófonos. Este es más pequeño, este es más grande, pero también es para estimular todo el cuerpo de nuestra pareja. También tiene sus cargadores especiales, así que no tiene por qué ser grande ni descomunal. Puede ser algo pequeño, puede ser algo muy sofisticado como esto, y nos van a ayudar a estimular también ambos. Por eso que es para ambos. Es el chalán de Harry Potter, parece que la varita mágica para hacer magia. El que hace magia, ¿verdad? ¿Qué tal? Súper padre. Pues para que veamos, hay muchas formas de poder disfrutar de la relación de la pareja. Y una pregunta triste para todos nosotros y para los que nos escuchan es, ¿qué tanto descuidamos nuestra vida personal por intentar buscar el éxito? O sea, ¿qué tanto a veces descuidamos a nuestra pareja por querer ser el empresario, el chambeador del trabajo, por querer ser el Juan Camané? Lo que pasa es que muchas de las veces estamos tan enfocados en quedar bien, en el que dirán,
en la imagen que tienen los demás de nosotros y no en la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos, en ese autocuidado, en ese amor propio que volvemos a insistir, que nos está dando, que estamos enfocados en los demás y no en nosotros mismos. Entonces hay que ser un poquito egoístas de vez en cuando y ver qué me nutre, qué me hace falta, qué me hace ser feliz realmente. Esto que estoy generando, a lo mejor este ingreso me está generando realmente un contacto con mi familia, está realmente valiendo la pena el tiempo invertido en mi trabajo y no invertido en mi pareja o en mi familia. Estoy inmerso realmente ahora sí que los workaholics que se la pasan trabajando y ya a la hora de la hora no hubo tiempo para la pareja, no hubo tiempo para la familia. Usted tiene que distribuir su tiempo y también dedicarse tiempo para usted mismo, para poderse retroalimentar, para poderse obviamente tener alguna terapia, un gusto específico, algo que usted le haga y le llene para que esa sea una persona feliz que pueda desarrollar también una felicidad en pareja o en familia. Pero muchas veces estamos tan inmersos en la rutina, en demostrarles a los demás cosas, ni siquiera a nosotros mismos, en demostrar a los demás o en competir económicamente, con el carro, con la casa, con la ropa, con la marca, con el tipo de celular, y no nos enfocamos en que estamos dejando de lado lo más importante, ¿no? La parte del amor, de las emociones, de la comunicación con nuestra pareja y con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Las redes de apoyo son tan importantes también. Fíjense con quién se están juntando, muchachos, porque somos el resultado de las 5 personas con las que más nos reunimos. Ay, qué bueno que están aquí, chicos. Oh, no, Charlie. Hay que vernos más seguido, chicos. Es así que es muy importante la parte emocional también. Hay una frase muy común que dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero si lo trasladáramos aquí al ambiente, pues ya de pareja y demás, hay otra frase que nos dice, lo que pasa en la cama empieza fuera de ella. Lo que pasa en la cama empieza fuera de ella. Bueno, pues es todo ese trabajo que les decía, de los preámbulos, de los besos, de las caricias, y cómo voy a generar yo un deseo si todavía me estuve peleando, ¿verdad? Hay un chiste ahí muy viejo que dicen, él llama a la norma sexual el Canelo, ¿no? Y le dice, cuando a la hora de estar ahí de cucharita, le dice, no, está enojado. El Canelo está enojado, no, dijo, estoy enojado contigo. El Canelo déjalo que retose, ¿no? O sea, porque, el Canelo, no pasa regularmente. Abordamos la idea emocional con rencor, con resentimiento, y ya hay un fastidio. Si no llegó el tiempo, si la otra le preparó la cena y nunca llegó, si no estuvo durante un momento importante, un festival de los niños, o un momento importante de ella, o ella le quería platicar de su día, cómo había estado alguna situación laboral, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que pues ahora sí queremos tener el acto sexual. Pues no, ya no hay esa conexión. Lo que pasó fuera de la cama nos va a afectar dentro de la cama. Aparte, la cama es una cama llena de gente. Todas las creencias que traigo, las ideas, los mitos, lo que aprendí, lo que me dijo la comadre, la vecina, lo que me dijo mi mamá, lo que leí, lo que vi en TikTok, lo que vi en Luisa, etc. Es una cama llena de gente. Todas las creencias que traigo, de todas esas ideas preconcebidas, no me dejan disfrutar realmente del acto. Ahí lleno, entonces tengo que empezar a tumbar gente debajo de la cama, tumbarlos y quedarme yo, lo que yo deseo. Y en ese autoconocimiento voy a descubrir lo que realmente me prende, me excita para poder tener la conexión con él. Qué buena frase, la verdad, ¿eh? Eso de, pues como dices, o sea, tirar a toda la gente de la cama para que te quedes nada más tú con tu pareja. Sí, si tú con tu pareja tus fantasías y las compartas, ¿no? Oye, ¿a ti qué te gusta? Ahora, tienen que preguntarse y compartirse en algún otro momento, porque luego se me quieren sorprender y salen sorprendidos. Vengan con el dinero y cálmate, vayan platicándole, así como que no quiera. ¿Cuál es tu fantasía? En otro momento. Para eso son las citas románticas, para eso tiene usted que salir, platicar, para cuando usted ya tenga la idea de hacerle una sorpresa, ya sepa más o menos qué le gusta. Y no los salga sorprendido o sorprendida después en lugar de sorprenderlos. Sí, porque hay cada tipo de cosa. Hay quien tiene sus fetiches de pies, pero hay quien le tiene un asco total a los pies. Claro. Hay quien tiene esos fetiches de que les gusta que escupan o que usen estos baños de oro, no sé cómo les dicen. Golden shower. Y hay gente que le puede dar muchísimo asco y puedes romper todo. Entonces esas cosas es mejor hablarlas antes. O hay gente que, no sé, le gusta que los amarren, y hay otras personas que a lo mejor sufrieron un trauma de secuestro y la persona así ¿qué estás haciendo? Se desmayó y entró en crisis y ya no hay que hacer, o sea, es
Correcto, le da palo, pero de otro tipo de palo. Ay, creo que lo emocioné de más. Pero el corazón. Se vino, pero se fue. Tiene que hablar de eso. Dejó la sala. Y no necesariamente las fantasías se tienen que cumplir. A veces quedan solo eso, en fantasías. Comparta fantasías con su pareja, es bien interesante. Y si se llegan a dar, pues qué padre. Si no, no pasa nada, siguen siendo una fantasía. Y sigue siendo un detonante de ese líbido, de ese deseo, de ese erotismo que nos hace falta tener una mejor relación sexual. Fíjate que en experiencia personal, hace, no me acuerdo cuánto, ya hace algunos añitos, en aquel entonces estaba quedando con una amiga con la que siempre, o sea, desde el baji fue como, mi super amiga y demás. Híjole, ya quemé espero que no lo veas, espero que no veas esto. Era otra amiga. Tú no eras mi mejor amiga. En otro tiempo. Ahí censuramos esa última frase, pero bueno, andan quedando más o menos y en las pláticas previas, porque ni siquiera nos habíamos visto desde hacía miles de años. No sé por qué, no sé cómo llegamos, pero empezamos a surgir así de que, bueno, y las típicas, ¿qué esperas en el futuro? No sé qué. Y ya de repente de la plática común empezamos con eso de que, bueno, ¿y cuál es tu fantasía sexual? ¿Y qué te gusta? ¿Y qué no te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te sientes mejor en ese sentido? Uh-huh. ¿Es comunicación? Es comunicación, digo, y al final nunca formalizamos algo, nada más nos fuimos en una cita y se acabó. Pero se me hizo muy padre esa dinámica y que muchas veces no las tenemos, o sea, como que muchas veces no voy a hablar de eso porque no se me va a asustar. No, y hay gente que ni siquiera, hay parejas que tienen años de casados y no saben cuál es el color favorito de su pareja. Jolo. No saben cuál es el color favorito, no saben cuál es su comida favorita. Y peor aún, hay personas que tienen una idea errónea de ello. Oye, pues es que, ¿cuál es tu color favorito? Y lo vemos en algún taller o en una terapia. Ay, pues si pregunto a las parejas y dice el hombre, el rojo. Y dice ella, ¿que no te gustaba el azul? Y yo, no, la verdad, odio el azul. Pero toda la vida te he regalado camisas azules. Sí, pero lo odio. ¿Y por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué no me has dicho? Porque te amo. No, eso no te mola. ¿Por qué no me habías dicho que el rojo era tu favorito? Pues no, porque me agüitaba, pues me seguía poniendo las camisas azules. No, o sea, exprese, hable, diga. O usted pregúntele también, ¿verdad? Es importante. Vamos con uno de los últimos puntos. Malos hábitos que tenemos a veces que nos afectan. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita mencionabas de cuando ya tomo muchos ansiolíticos, cuando ya también, tomo muchas cosas. Ansiolíticos, antidepresivos y antiinflamatorios. Los antiinflamatorios también. ¿Cómo esperas que se te inflame aquello si te tomas un antiinflamatorio? No entiendo por qué si solo estoy tomando. Sí, hay que tener también algunas cuestiones para algunos padecimientos, por ejemplo, algunos ansiolíticos, antidepresivos, antiinflamatorios y algunos, por ejemplo, lo que es el alcohol, uh-huh. Desinhibe, pero luego después obviamente no van a generarles es un anafrodisíaco, no le va a generar un deseo, una buena erección, al contrario le va a ir afectando, obviamente le va a ir ocasionando que no haya unas erecciones correctas. Usted cree que se desinhibe, pero no es así. Después a la larga le afecta y en las mujeres provoca que no haya la suficiente lubricación porque hay una deshidratación. El alcoholismo, acuérdense que también se da en mujeres. ¿Y qué pasa? Que la mujer que es alcohólica se deshidrata por tanto alcohol y no tiene lubricación y genera dolor en el acto sexual. Y también lo peor de todo es que no estamos conscientes. Y al no estar consciente se vuelve vulnerable de un abuso, de una violación, de una violencia sexual. O de un descuido, de que no se hayan cuidado. También, de una enfermedad de transmisión también. Dentro de esos son los malos hábitos que decimos. Sí, dentro de eso hay creo que 2 malos hábitos muy importantes hoy en día. Decimos, de nuevo la pedrada, acá no decimos, quiero ser la persona más exitosa y por lo tanto tengo que trabajar más tiempo, no duermo. Creo que es de lo que más nos afecta. Así es. Y el otro son estas cosas, o sea, decir, me la paso 24/7 con estas cosas. ¿Por qué? Porque es parte de mi trabajo. Es una herramienta. Y no sabes hasta qué punto sigue siendo una herramienta, hasta qué punto ya estás metido en el chat viendo otras cosas o chismes o las redes sociales. Efectivamente, el no dormir también ocasiona disfunción. Porque obviamente nos va a generar un desgaste físico, un desgaste emocional. El no dormir nos va a dar para abajo también y va a generar disfunciones y va a generar hasta mal humor y enfermedades y el cortisol se eleva y ahí los neurotransmisores nos van a empezar a afectar. ¿Por qué? Porque hay ese cortisol elevado de estrés. Porque no dormimos, entonces andamos de genio, entonces pasa lo mismo. En eso tampoco el no comer.
a sus horas, de no llevar, Uy, eso está bien no fuerte. llevar unos hábitos de alimentación, tanto de sueño como de alimentación y de descanso. Acuérdense que es alimentación, es sueño, es descanso, es también, aparte del descanso, la diversión. Se tiene que redistribuir. La diversión también es importante, relajarse, no nada más descansar. Una cosa es descansar, otra cosa es el tiempo de relajación. A ver, amigos que nos ven, ¿qué cambiarían hoy en su vida para decir quiero una mejor vida sexual? Entonces, voy a dejar estos hábitos, ¿qué lo harían? ¿Qué cambiarían en este momento? Bueno, Carmen, yo también tengo la duda de mitos y verdades, qué es verdad, qué es mito, qué es leyenda, de cosas que ayudan para... Porque como dijimos, no todo pasa dentro del cama, muchas cosas pasan fuera de ella, que te preparaste, que dormiste bien, que hiciste esto, que lo otro. Mitos y verdades, los ejercicios, ¿qué gel sí ayudan a una relación o...? Claro, ayudan a que haya un fortalecimiento en la pared vaginal y que haya, por ejemplo, un ejercicio, el poder tener este fortalecimiento en la vulva, pueden tener al momento de la penetración esa contractura y van a generar que tenga mayor estimulación el hombre y puede incluso llegar a que tenga la eyaculación, teniendo una buena contractura muscular con los ejercicios que eligen porque están fortaleciendo. El estar con esa contractura al fortalecer, aparte les va a ayudar mucho en la cuestión de salud en lo futuro porque no van a tener incontinencia, porque va a estar su suelo pélvico fortalecido y va a estar ejercitado como un músculo que requiere un ejercicio. Hay algunos aditamentos, unas pequeñas bolitas que son como unas pesas para nuestra vagina, que te las introduces, a un día las traemos para que las conozcan y haces esos ejercicios, es para traerlas, tienes que andar con ellas todo el día sin que se te caiga, bueno, no todo el día, ¿verdad? Pero cuidar de apretar. En el mundo de la prostitución le llaman el perrito. ¿El perrito? Ajá, entonces la facultad de poder hacer la contractura, pero todas la tenemos las mujeres, nada más es cuestión de desarrollarla. En algunos países hasta fuman, avientan pelotas por la área vaginal, entonces en Tailandia y así, tienen fortalecido su suelo pélvico, su vagina, su vulva y pueden hasta incluso hacer ese tipo de cosas, pero el hecho de la contractura que hacen al momento de la penetración, eso ayuda también para que logren, por ejemplo, que el hombre eyacule si tiene una eyaculación retrógrada o retardada. El sexo oral obviamente ayuda también, o sea, tiene usted que implementar todos los mecanismos para estimular a su pareja, para que logren ahora sí que el equilibrio en el acto y lleguen al orgasmo, pero más que nada volvemos a decir, no el peso del orgasmo, sino disfrutar el momento en sí de estimulación. También había escuchado que existen los ejercicios para hombres y que había otros que se llamaban etching, algo así como de llegar al clímax y retener, algo así. Pues hay una opción de retienes la orina y la vuelves a soltar, retienes para tener el control en cuanto a la eyaculación. Yo les sugiero otro ejercicio que es en la regadera, pero por favor háganlo correctamente, luego me andan hablando ahí que se quedaron todos quemados y pelados. Como el camarón pelado se quedaron, ya no. El paso de la muerte. Es introducir su órgano sexual en la parte de la regadera con lo más caliente que lo aguanten. Ojo, no se trata de que se quemen, por favor. Lo más caliente que lo más caliente, o sea, es introducirlo y sacarlo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a generar como si fuera la atmósfera del área vaginal, del área de la vulva, del área interna donde hay calorcito. Entonces, el estar acostumbrando a introducir y sacar de la regadera por el vapor, por el calor, ya cuando esté en una vagina real, ya no voy a tener ese problema de que voy a eyacular pronto. Eso es para el eyaculador precoz, porque se va a acostumbrar. Porque muchas veces eso pasa, están así súper excitados y todo, y en cuanto penetran, ¿por qué? Porque sintieron ese calorcito. Pero ahora que ya hiciste el ejercicio, ya vas a estar concentrado de que vas a estar haciendo, no sé, van a durar más horas en el baño, por Dios, ya me van a regañar las señoras. Pero sí, háganlo de esa manera, pudiera ser. Oye, les he dado demasiada información. Anótenle, chicos, Lo que se quedan así pensando. Sí, pero entonces los ejercicios Kegel también son recomendados para hombres. No, porque pues obviamente no tienen manera de contractura, pero sí tienen la manera de retener la orina. O sea, es decir, soltar el chorro y luego retenerlo. Okay, o sea, el chorro de la pipí. Uh-huh. Sí, o sea, van al baño y hacen pipí y luego lo retienen y aguantan, es como si fuera parecido a lo que la mujer hace con la contractura, pero eso es para lograr tener un control en su eyaculación. Okay. No sé si estoy más o menos explicando. Sí. Y los demás mitos y leyendas pues ya son los graciosos, ¿no? Que supuestamente que cuando el hombre come piña, que cambia el sabor y que... Pues no está tan mito, o sea, tienes que consumir frutas y verduras para que tu semen sepa, obviamente, un sabor agradable durante 24 a 48 horas o más.
unas 72 horas más o menos. Sí, la piña y otras cosas, tendría que ser frutas y verduras para que supiera de manera agradable. De hecho, las personas que tienen problemas de diabetes, su semen es dulce. Okay. Se los dejó de tarea, ¿verdad? Jugo de hecho de verduras. No, esto más bien era para introducirnos a qué realmente sí son frutas afrodisíacas que pueden ayudar. Claro, puede usar las nueces, de 5 a 8 nueces diarias, es igual que si fuera una pastillita de esas azules. De 5 a 8 nueces diarias. Allá en el burón, ¿no? Los pistaches. Los pistaches también pueden ser, pero o sea, eso es en licuado, puede funcionar también bien. Un licuado en la mañana de pistache. Funciona más la nuez, lo que es la avena. La avena eleva también los niveles de testosterona, nos ayuda bastante. Sabemos mucho que los mariscos por el zinc, por todo lo que provocan también con los vasodilatadores y demás, pero en una mano los mariscos tenemos una infinidad de afrodisíacos, como lo que decíamos, la avena, las nueces, las semillas, algunas de ellas, las de girasol también ayudan mucho, el amaranto, los higos provocan mayor producción de semen, el higo, todo lo que tenga forma de órgano sexual masculino o femenino es afrodisíaco. O sea, si nos llamamos pepinos y zanahorias, puede ser, pero hay unos que no son afrodisíacos, por ejemplo la lechuga. La lechuga te relaja y te da para abajo. Ok. La lechuga para... Luego la cena romántica, lechuga y se quedan dormidas. Pero puede ser higos, puede ser fresas. Las fresas porque tienen forma de órgano sexual masculino o femenino. Eso es una afrodisíaco. Melones, sandías. Obviamente los pepinos puede ser. Algunas hierbas como el ginseng, el plátano también porque tiene mucho potasio, el tomate también nos ayuda, todo lo que nos ayuda a elevar testosterona y ojo, nos ayude a la circulación, el ajo, la cebolla, claro que un ladón de dientes, ¿verdad? Pero el ajo y la cebolla también nos ayuda bastante, el chocolate combinado con chile. Qué random. En el restaurante donde yo trabajaba hacían una salsa de chocolate con chipotle. La neta es lo mejor del mundo. Es excelente, hay que probarla. ¿Cualquier chocolate o tiene que ser el amargo? No, cualquier chocolate. El chocolate, pues en especial, acuérdense que es un regalo que se dio por parte de nuestro país y el chocolate es maravilloso porque es un afrodisíaco natural y obviamente combinado con el chile, ¿qué va a ocurrir? Que va a ser un calor de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Ahora, si tú pudieras consumir chocolate durante el orgasmo, se intensifica el orgasmo. Tengan su mesita de noche chocolates así de repente, espérame, no, así. Pero bueno, puedes ir apuntando el chocolate en el cuerpo de su pareja, írselo comiendo, ya trae el chocolate en sí, y al momento del orgasmo se va a intensificar. No, le estoy dejando demasiadas ideas. De repente ahí en el buró acá, ¿por qué hay chocolate y nueces al lado? Y no eran para ahorita, no eran para la película, eran para después. Eran para no ver la película. Era para el clímax, amor. La avena también es buenísima. La avena eleva testosterona. También consuman mucha avena. Ya ven, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para que no pongan el pretexto de que otra vez me duele la cabeza, no tengo ganas, estoy desconectado. Ya ven, muchas de las cosas que nos dicen que comamos para el gym nos sirve también para este lado. Claro. Sí, pues claro. El zinc también es muy bueno. Y por ejemplo, cuando les dicen no porque me duele la cabeza, cuando le digan eso, señor, dígale, ya ahí te va completa. El que entendió. Tengan aspirina siempre a la mano. Chicos, ¿tienen algún otro mito o leyenda de este tipo de ¿Alguna duda? No, ya quieren ir a practicar. Yo le dije que él está anotando, ya quiere ir a hacer tengo toda mi tarea. Ya tiene toda la Yo ahorita tarea. llego ahí. Me voy a poner en práctica todos los consejos. A ver, espérenme, déjenme se la devuelvo. ¿Alguna duda, Alan? Bueno, vamos a continuar ya para terminar. De hecho, sí. Bueno, lo veremos el siguiente. Nos vemos en la siguiente visita de Carlos. No, pero fuera de burlote, ¿sí tienen alguna otra mito, leyenda? Hemos escuchado un montón a lo largo de nuestra vida de este tipo de cosas. Yo ahorita tenía una... Acuérdate porque es importante. También, he escuchado un montón de cosas, ¿no? Dicen, no hay hipnosis para que tengas más libido sexual. Dicen también que hay audios binaurales para este tipo de cosas.
¿Qué más he escuchado? A ver, hay muchos Pues mitos y leyendas que eso no ya sé es como si- que cada quien donde se sienta cómodo, ¿no? O sea, con lo que cada quien, como le cada quien choca sus carritos donde quiere, con quien quiere y donde quiere y en las circunstancias que quiere y en la pista que quiera, ¿no? O sea, ahora sí que es muy relativo, habrá quien le guste generar una atmósfera, generar velas, generar a lo mejor el vinito, el incienso, aromas, o sea, todos los sentidos, ¿verdad? Y hay gente que les guste así, pues obviamente más al natural o los clásicos rapidines, ¿verdad? Una También. sábana en el piso y ahí. También se vale, o utilizar a lo mejor varias cosas de comer en el cuerpo de tu pareja, disfrutar los aromas, los olores, los sabores, masajito con aromaterapia, o comerse algo en el cuerpo de tu Cuando pareja. andaba de Aceites que moda se la- sienten calientitos. Masajes con calor, hay geles que son lubricantes, hay algunos son caloríficos, hay algunos masajes calientes también para ir estimulando el cuerpo de tu pareja. Y pues es muy sencillo, la gente dice, vamos a hacer un batidor en la cama, les doy el tip, usen una de esas cortinas de baño y no pasa nada, usan la cortina de baño, la ponen en lugar arriba de la cama y ya pues ahí pueden hacer su batidero. Y si no sean huevones, ahí está la lavadora, hombre. Pues sí, no pasa nada por una noche de pasión, obviamente bien disfrutada, hasta con gusto, hasta la mano hasta se va a la- aventar, sí. a mano se Yo va a lo aventar en el lavo, amor, lavadero. no te apures, yo lo lavo por ti. Ahorita lo lavo a mano en el lavadero, la sobrecama, la sábana, todo. La Es cuestión, limpian. es que lo disfruten. Digo, la limpieza es lo de menos, el chiste es la ensuciada. Así es, enfóquese en eso. Uno sabe que se va a ensuciar cuando va a hacer ese tipo de cosas. Ni modo que no hay. Sí, trate de disfrutar, o sea, trate también de no hacer sentir mal a su pareja. En ocasiones tenemos hábitos, tenemos algunas cosas que puedan generar una situación incómoda, ¿verdad? Uno de los hábitos que más me comentan en terapia es que acá terminan el acto y salen corriendo al baño. Como si fuese algo sucio. No hagan sentir mal a sus parejas con eso. O sea, sí es positivo cuando la mujer tiene, obviamente hay un orgasmo y hay un compartimiento y hay la eyaculación y que se va al baño para que pueda salir toda esa parte del semen que pueda quedarse en su vagina. Es positivo para que no haya una enfermedad o alguna infección, pero a lo mejor de ese aspecto está bien, pero no lo haga así de que tanto hombres como mujeres hacen eso en ocasiones, terminan el momento del orgasmo, la eyaculación, y salen corriendo al baño y hacen sentir mal a la pareja como si lo que acabaran de hacer fuera mal. O van y se lavan, o van y se meten a bañar, o se limpian. Ni siquiera dan chance de la cucharita, del abrazo, del apapacho, de otra vez volverse a sentir ese calorcito y ese agradecimiento de ese acto maravilloso. Y salen corriendo al baño. O de perdida que vayan y se bañen juntos, o van y ¿no? lavan, Así, van y se entre lavan, mutuamente y se o hacen ahí. ándale, o sea, si se bañan juntos es diferente, pero salir corriendo a lavarse, a limpiarse, a rápido a estarse limpiando, o apenas están como la señora del trapito, ¿no? Que anda limpia. En ese momento no sea la señora del trapito, por favor, o sea, parece como que hubo una eyaculación y ya está usted limpiando. No, por favor. Sí ha pasado. Sí me han platicado en terapia, ¿eh? Sí, cuando andaba de moda la Nutella y todo este tipo de cosas, Sí, ahí todos sí, los se vale, memes. se vale, ajá. Ahí, aquí está tu sándwich, aquí está tu banana split, amor. Ándale, ajá. Sí, pues es parte de las fantasías o de los shows. El último mito que yo tengo, mito, leyenda o verdad, que nos puedas explicar cómo debería ser en esta parte cuando es el anal, todo este tipo de cosas, los lubricantes, ese tipo de cosas, porque porque vemos muchas cosas en internet de personas que sufrí un accidente o alguien está en el hospital o cosas así por el estilo de... Bueno, en primer lugar, en el sexo no debe doler nada. Ese es el punto número 1. En la mujer, en cuanto sentamos un dolor, a veces nos jalan el cabello, nos aprietan la lonja, nos desconectamos. Eso de las orcas es mito. No, o sea, pues es que si a gente le gusta, bueno, lo disfruta. Pero me refiero que al generar dolor, nos vamos a desconectar. Las mujeres requerimos 20 minutos de estimulación efectiva para llegar al orgasmo. 20 minutos, todo el preámbulo, toda la estimulación. Pero ¿qué pasa si de repente le jaló el pelo, la lonja, la golpeó sin querer? Entre el empezar ahí con las posiciones, ¿qué va a ocurrir? Que se bajan esos 20 minutos de excitación, hasta da mucho coraje. Entonces no debe de doler nada, en primera. En segunda, en cuanto a sexo anal, también tienes toda una técnica. El ano no lubrica como la vagina. En la vagina utilizamos lubricante. En el ano se utiliza seda anal, así se llama, o un lubricante que sea especial a base de como sedoso y que tenga ahora sí que la forma de que no le genere dolor al momento de la penetración.
Es toda una técnica, hay que tener control de los esfínteres para poder tener el contacto. Tiene que haber muchísima estimulación, tiene que haber mucha excitación para que esté expandido, para que haya ahora sí que esa apertura y obviamente comunicación. Hasta ahí ya me está oliendo así. O sea, no como las 3 mentiras del mexicano, ¿eh? La última y nos vamos, mañana te pago y nomás la puntita. Toma. A ver, otra vez las 3, otra vez. Las 3 mentiras del mexicano. La última y nos vamos. Mañana te pago y nomás la puntita. ¿Y qué pasa que en el sexo no es cierto de nomás la puntita? Se la dejan ir toda así a la brava y ahí está la bronca donde la lastimaron. Ahora, ojo, pueden lastimar tanto que pueden llegar a generar una baja de presión y un desmayo. Imagínate que estás en el acto y se desmayó. De repente al momento de la penetración se te desmayó, pues porque le bajaste la presión. Puede haber un desgarro, puede haber incontinencia incluso de por vida. Ha habido parejas que quedan con incontinencia porque hubo un desgarro. No utilicen lubricantes con mucho efecto de gilocaína o efectos medicinales que son adormecedores, porque de momento pasan el umbral del dolor, pero cuando pasa el efecto no se puede ni sentar. Ojo con esos sedas anales o lubricantes que tienen exceso de gilocaína o de sustancias que son adormecedoras, ni andarse poniendo directamente la gilocaína ni los adormecedores analgésicos, porque ¿qué va a pasar? Que después pasan el umbral del dolor y pierden ahora sí que toda la sensibilidad y obviamente el dolor es muy fuerte. O bien en estas partes que les digo donde hay esa, ya no pueden controlar, ¿verdad? Una lesión, así es, un desgarre. Entonces hay que tener cuidado. O sea, no es malo, es todo un arte, es como cualquier cosa, tenemos que aprender a hacerlo correctamente. Gracias, Carmen, por compartirnos estos mitos y leyendas. No sé si los demás, si chicos tienen algún otro mito o leyenda que hayan escuchado, que yo sé que hay muchos, pero bueno, aprendimos muchas cosas el día de hoy. Y que me busquen en terapia. Vamos con Carmen para que nos dé ese curso para los amarres. Eso. ¿Dónde se encuentran, Carmen? ¿Cómo te encuentran? Me encuentran, miren, estamos todos los lunes en Hoy Toca con Carmen Horta, mi página se llama Hoy Toca con Carmen Horta, y van a ir los chicos, de rato van a ir otra vez de invitados a usar los micrófonos especiales. Ahí me encuentran los lunes a las 9 de la noche, 9 de la noche todos los lunes, ahí en vivo, los programas de todo tipo de temática, mostramos un chalán. Apoyo mucho la cultura, el turismo, el emprendimiento local. Ahí tenemos esos programas. Vamos a tener próximamente un programa nuevo donde vamos a hablar también lo pueden ver por la página de Hoy Toca con Carmen Horta, donde va a ser pura consejería, así como ahorita, que estuvimos dando mitos, miedos, tabús, quitando ideas de lo que la gente nos quiera preguntar. Ahora sí que, como nos llegó una cartita, ¿qué dice? Que no para aguas. Haga de cuenta, así. Ahí le vamos a ir platicando. Ese va a ser de pura consejería. Así que estoy dando la primicia aquí con ustedes, muchachos, próximamente, para que nos vean. Entonces vamos a estar ahí. Todos síguenos en nuestra página, denle seguir. Hoy Toca con Carmen Horta. Están en las redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok. Igual aquí las ponemos en los comentarios para que los tengan. Y búsquenme, les doy mi teléfono para lo que son terapia individual y de pareja, tanto sexual como motivacional, para la compra de los chalanes y juguetes, pero con consejería incluida, con explicación adecuada, para que le saque realmente provecho y partido a los chalanes y a su relación de pareja. 614-142-1869. Pueden contactarme vía WhatsApp, 614-142-1869, y hoy nos toca con Carmen Horta en la página. Eso es todo. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Pues yo, de verdad, mi súper ilustrado, ya llevo mi tarea, llevo mis notas. Llevo mi tarea. Entonces, muchas gracias, Carmen, por venir una vez más con nosotros. Siempre no, yo encantada de que me inviten. Siempre también es un gusto compartir con ustedes, con sus dudas, con sus preguntas. Esa chispa que siempre me encanta de los jóvenes que tienen por aprender cosas nuevas. Y ahora sí que espero haberles dejado enseñanzas importantes y que puedan aplicar en sus relaciones de pareja. Bastante, miren, están todas las tareas. Ajá, sí. Así que y ustedes también que nos están viendo, que nos siguen, obviamente que siguen a los chicos, pues tienen dudas, preguntas, aquí dejen todo aquí en comentarios. Ajá. Y próximamente volvemos a traer a Carmen para otro capítulo con todas sus preguntas, todo lo que aquí nos dejen en comentarios. Lo abrimos para el siguiente, más las dudas que vayamos sacando también por acá o por allá. Del primo de un amigo y todo. Y yo siempre les aconsejo, quédese con quien le haga sentir mariposas en el clítoris. Lo del estómago es pura hambre. Quédese con quien le haga sentir mariposas en el clítoris y tenga felices orgasmos. Oye, Carmen, yo había escuchado al revés. Había escuchado que todas las centrales nerviosas de la mujer iban al clítoris, que por eso muchas tenían el corazón muy frío. No necesariamente. Son mitos.
Ese sí es mito. Ese sí es mito. Bueno, chicos, algunas palabras con las que les gustaría ir cerrando el capítulo, algo que les gustaría decir o preguntar también, ya para ir llegando a la parte final. Pues de una más manera de conclusión, creo que siempre es bueno, como los que nos viene diciendo Carmen, el tener una buena comunicación con las parejas, el estar abiertos para probar qué nos gusta y qué no, y el apoyar, pues bueno, tomar en cuenta que también hay mucho de la parte emocional y del cómo se siente la pareja a través de cómo estamos relacionándonos en el aspecto sexual. Creo que dicen que es uno de los 4 pilares de las relaciones, ¿no, Carmen? Si no me equivoco. Claro, es parte de muy importante. Entonces, poner esa atención, respetar y querer a sus parejas y disfrutar lo más que puedan con eso. Así que ya tienen buenos tips, ya tienen el contacto de Carmen y ya saben, también ahí en No Hay Toque ahí la encuentran. Y muchas gracias una vez más, Carmen, por A ustedes, gracias. A ver, yo tengo una duda, ¿cuáles son los 4 pilares de las relaciones? A ver, échale los 4 pilares. Mira, si mal no recuerdo era el sexo, la comunicación, luego era un plan de vida, un proyecto de vida y la parte como de la amistad o algo así por el estilo. Sí, porque una parte de la comunicación pues era de que pudieran entablar el que quiero con el otro. El proyecto de vida les da un objetivo en común. El sexo pues obviamente es la atracción física. Y la parte de la amistad porque es una relación que no va solamente a lo físico ni solamente a lo psicológico, sino que haya esa parte afectiva. Claro, varía mucho, Algo así, ¿verdad? sí. Hay diferentes autores, hay también lo que es la intimidad, la pasión y el compromiso, son otros 3 pilares, intimidad, pasión y compromiso. Varía mucho en cuanto a diferentes ideas, pero pues yo sí le dejo de tarea la admiración. La admiración es muy importante, para que sigan enamorados de su pareja. Bueno, yo por mi parte, gracias Carmen por darte otra vez la vuelta por acá, ponemos de nuevo aplausos. No, muchas gracias, la verdad es que siempre disfrutamos mucho de los episodios. Ahora sí ya no me quedé con las ganas porque la vez pasada no estabas, ¿verdad, Manu? ¿Quién era quien no estaba? yo no estaba. Tú eres el que no estaba. Alguien no estaba, tú sí estabas, ¿verdad, yo Manu? sí estaba, pero Tú, a la ahí les dejo al final del episodio, ya que les dejamos de repente clips, ahí les dejo el momento en el que dice Alan, ¿alguna duda? Yo sí, bueno, vamos a terminar. Se acabó el tiempo. Es que se acabó el tiempo, y ya no había más tiempo, había prisa, alguien se tenía que ir. No se crean. Pero bueno, muchísimas gracias. A usted, gracias, muy siempre padre. lo disfrutamos mucho, siempre es una plática muy, muy amena. Ahora sí no nos hizo falta alcohol para tener una plática más amena. No, claro que no. No, aparte a mí me hace mucho daño el alcohol para las piernas. Me dicen, ¿te duelen? No, se me abren. Sí, no, pues es peligroso. Es peligroso, sí, es peligroso. Y pues ahí estamos en contacto. Estamos en contacto y obviamente ustedes tienen la oportunidad de disfrutar de sus relaciones de pareja, de su vida sexual, en lo individual. Si no tiene pareja, también disfrute de usted mismo, se vale. Ay. Y claro, ahí están los chalanes. Ahí están los chalanes, que no se rajan. Y bueno, ya para ir terminando, yo solo diría que lo que pasa en la cama no empieza ahí, empieza en tu rutina, en tu estrés y tu forma de vivir. Así que dime, ¿el trabajo está arruinando tu identidad? Ponte a pensar lo que realmente quieres de tu vida y ponte a pensar las cosas que son realmente importantes. Muchas veces nos dedicamos mucho tiempo a pensar en el trabajo, en los proyectos, en los sueños, pero a veces por dejar eso, dejamos de lado lo que nos hizo iniciar en eso. Queríamos el trabajo para tener dinero, queríamos el dinero para poder gastarlo con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, para poder tener esa vida bonita con nuestros seres queridos. Esa era la realidad del por qué queríamos esto al inicio, y a veces nos desconectamos y nos vamos tanto por el trabajo, tanto por el estrés, tanto por esto, por lo otro, que a veces perdemos incluso lo más importante, que es nuestra salud, nos perdemos a nosotros mismos, y entonces es cuando llegan todos estos problemas que se ven reflejados en otros ámbitos, y uno de los ámbitos más importantes pues viene siendo la sexualidad, siempre y cuando, pues como hemos dicho aquí en Qué Buena Pregunta, hay que hacerlo de manera responsable. Por eso traemos a los expertos para que les informen con la información correcta, el conocimiento correcto, para que vayan y lo practiquen de manera sana, saludable y sobre todo con mucho amor con las personas correctas. Entonces esto al final siempre va a ser algo que les va a ayudar en sus vidas. Siempre vamos a tratar de traerles todo lo mejor para que tengan una vida más bonita, más agradable, más genial. Ese es el chiste de la vida. Tenemos una sola vida, así que hay que vivirla de manera legendaria. Y manera legendaria es una vida digna de ser repetida. No sé si gustas terminar con algo, Carmen, o ya. Felices orgasmos, felices orgasmos.
Mis orgasmos, así sea. Bueno, entonces nos vemos. Espera. Ah, sí, me quiere decir algo. Terminaríamos diciendo, nos vemos hasta la próxima pregunta, pero vamos a terminar diciendo nos vemos hasta el próximo orgasmo. Ok, entonces nos vemos. ¡Hasta el próximo Orgasmo. A veces una sola pregunta puede cambiar una vida. Si esta te hizo pensar, no te la guardes. Compártela con quien creas que la necesite. Si disfrutaste estar aquí, te invito a suscribirte y dejarnos tu calificación. En este nuevo comienzo, cada persona que se une hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de preguntones. Nos vemos en la próxima gran pregunta. Bueno, pues yo creo que por mi parte ahorita son los temas que traigo yo para abordar justamente. Mi Meni, no sé si tengas tú algo en mente que te gustaría que platiquemos. Muchas cosas. Va a dar para muchos programas. Sí, es que la verdad sí, es algo Era que le una probadita, podríamos ¿no? dar. Pero pues justamente hoy la idea es abordar como en general y a lo mejor más adelante si gustas tú, Carmen, Gracias. te invitamos a que nos puedas acompañar nuevamente. Sí, muchas gracias por